Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a aprovechar este espacio para conversar con la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, sobre estos 8 meses ya de labor acá de la Casa Presidencial y ese vínculo tan cercano con la Asamblea Legislativa, doña Natalia. Y bueno, ya estábamos a punto de finalizar un segundo periodo de sesiones extraordinarias, les quedan 2 días prácticamente. ¿Cuál es el balance que hace usted de este periodo? Bueno, primero que todo agradecerle, Melanie, por el espacio. Un saludo a todos los que nos están escuchando en este momento. Bueno, yo diría que es un buen balance de sesiones extraordinarias, tomando en consideración que este periodo es muy distinto al primero que tuvimos. Si bien es cierto, son 3 meses, en la práctica hay un mes, el primero de este periodo, que es el mes de noviembre, donde el enfoque, porque así está establecido en nuestra Constitución, donde se dice el presupuesto es lo que se tiene que discutir, digamos, como una prioridad, independientemente de cuántos proyectos se convoquen. Entonces el mes de noviembre está destinado a eso. En diciembre teníamos más o menos 22 días, en enero aproximadamente también otros 22 días, entonces es un periodo un poquito más corto que el inicial, ¿verdad?, de mayo. Y veo yo que hemos hecho un esfuerzo importante también, no solo del Ministerio de la Presidencia, sino de las diferentes fracciones, porque ha sido un trabajo en conjunto. Hemos votado proyectos importantes que hoy son ley. Por ejemplo, el proyecto de eurobonos, que viene pues viéndose desde el primer periodo de sesiones extraordinarias, que realmente es una señal muy positiva para el mundo. Es una señal que requeríamos hace mucho tiempo, pero bueno, el acuerdo se pudo dar hasta prácticamente finales del año. Y otros proyectos de importancia también relacionados con el tema de las finanzas públicas que van a ayudar a la gente también a tener tasas de interés más bajas, ayudarles con que el costo de vida pues se reduzca también. Entonces, ese tipo de proyectos se votaron durante todo este periodo, incluyendo que, por ejemplo, el inversionista extranjero pueda venir a Costa Rica también, la apertura de la deuda, que es el proyecto de ley. Hay proyectos aún pendientes de esa negociación de eurobonos, pero hemos venido avanzando. Hay proyectos, por ejemplo, como el de Humedal La Culebra, que ha sido un proyecto vital para poder avanzar con la carretera, digamos, San Carlos, que tiene años de espera. Y en fin, una serie de iniciativas que hemos venido también trabajando, que hoy, por ejemplo, estamos a la espera de ver cómo podemos ir construyendo un consenso en proyectos de relevancia, ¿verdad? Trabajador independiente también es uno que está en consulta en la sala, y ese proyecto viene a ayudar a los trabajadores en el sentido de tener los plazos más cortos de prescripción de las cuotas de la caja. Hoy por hoy la interpretación es que se dice que son 10 años. Lo que queremos es que sea de 4 años. Eso se votó en un proyecto liderado por el PUSC, que con varias bancadas está en la sala para ver quién nos contesta. Está próximo a vencer el periodo para tener una respuesta definitiva y ver cómo podemos solucionarle la vida a miles de trabajadores independientes hoy en el país. Ministra, bueno, de eso difieren algunos jefes y jefas de fracción. Ellos consideran que las sesiones extraordinarias no se aprovecharon y que quedó pendiente, por ejemplo, mucho en cuanto a reactivación económica. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, yo creo que han sido proyectos de impacto. Uno tiene que medir también el éxito de las sesiones extraordinarias, y no solamente de extraordinarias, sino de todo el proceso de la Asamblea Legislativa, incluyendo las ordinarias, que es donde la agenda la define el Congreso, en la calidad de las leyes que se votan, más allá de cuántas leyes se logren aprobar. ¿Por qué? Porque lo que importa es el impacto que genera en la gente. Y yo creo que estos proyectos van a mejorar la vida de las personas, sin lugar a dudas. Este de trabajador independiente ayuda muchísimo a reducir ese plazo de la prescripción y los cobros retroactivos que hace la caja desde el momento en que se da el tema de la deuda hacia atrás. Y eso lo reduce de 10 años a 4. Veremos qué dice la sala. Jornadas excepcionales, le pongo otro ejemplo. Eso tiene 23 años de espera, ese proyecto de ley. Y hemos logrado trabajar con la Comisión de Hacendarios para ver si muy pronto tenemos un texto definitivo que también sea aplicable para el sector privado, por supuesto. Eso viene a dar seguridad jurídica para las empresas que operan, ¿verdad?, con producción continua, eso se necesita. Viene también a traer inversión de empresas que eventualmente estén interesadas en venir en Costa Rica y que ese sea un requisito también para venir e invertir, en fin. Y además, no todas las medidas de reactivación económica se hacen por ley. Hay muchas que el Ejecutivo ha venido implementando desde decretos o acciones administrativas, ¿verdad?, que eso lo hemos venido también implementando con el Ministerio de Economía y otros ministerios, en la iniciativa de cuellos de botella, por ejemplo, para eliminar obstáculos para el desarrollo. Entonces, no todo se resuelve por una ley, y eso tiene que también quedar muy claro,
y hemos venido trabajando de la mano los diferentes ministerios. Qué bueno que menciona jornadas excepcionales, jornadas flexibles, porque esa era otra pregunta a la que iba. Esa fue una de las prioridades del Ejecutivo, incluso la bancada oficialista reforzó mucho eso por medio de doña Pilar, pero es un tema que no caminó prácticamente. Se hicieron mesas de trabajo en la Comisión de Hacendarios y demás, pero el proyecto sigue ahí, con más de 300 mociones. ¿Ya ustedes tienen algún acuerdo con el Frente Amplio, con esa oposición sobre este proyecto de ley? Bueno, justamente doña Pilar ha liderado también el tema de la Comisión de Asuntos Hacendarios, que es donde está el proyecto en discusión. Hemos dado, como usted bien dice, espacios en la mesa de negociación, donde participó en su momento la ministra de Trabajo, doña Marta Esquivel. Se votó un texto sustitutivo. Hemos venido también trabajando durante todas estas semanas para construir un texto, ojalá que pueda ser de consenso. El Frente Amplio ya ha externado que no está a favor de la iniciativa, pero hemos tratado hasta lo posible de incluir las observaciones que ellos han hecho, ¿verdad? Obviamente estamos ahorita en una situación donde es importante definir cuáles son los temas que son imprescindibles para que también la ley sea aplicable en el sector productivo. Porque si por lograr un consenso no logramos que la ley sea viable y que no tenga, digamos, ningún incentivo y que más bien venga a perjudicar lo que hoy se está haciendo, entonces hay que hacer esas modificaciones y eso es parte del proceso en el que estamos hoy. Ya hemos conversado con los jefes de fracción, con todos, y hemos externado el interés de que se valore una vía abreviada del proyecto de ley. Para esa vía abreviada o trámite, digamos, más rápido del ordinario, lo que necesitamos son 38 votos. Se vota esa vía y en un proceso de 14 sesiones continuas, ¿verdad?, en el plenario, este proyecto se vuelve prioridad en la agenda automáticamente por la votación de los 38 y ese proyecto, digamos, que se discute hasta su votación final. ¿Y si hay consenso? Sí, tienen que haber 38 votos. Entonces se le da esa vía, se le pone un plazo de votación y se dice tal fecha, después de votada la moción, el proyecto tiene que votarse independientemente del momento en el que esté analizándose, en su texto, digamos, consensuado entre los diferentes jefes de fracción y las bancadas. Eso es un tema que ya hemos conversado con los jefes y que nos interesaría valorar lo antes posible para lograr que esto sea una realidad. En ese proceso nos encontramos, vamos a tener una reunión con la Comisión de Hacendarios la próxima semana también directamente para ver estos puntos, hacerles ver la urgencia del tema y realmente ponernos una mano en el corazón y decir qué podemos hacer todos para que el país sea un país más atractivo, para que más empresas vengan, porque esto no es un asunto de este gobierno. Inclusive si ustedes se ponen a ver el texto que estamos trabajando nosotros, es un texto de los diputados anteriores, que mejoramos en un sustitutivo y que es un texto que es de otro partido, no es del partido del gobierno. Y yo creo que esto es importante verlo porque aquí estamos pensando en cómo podemos generar más empleos para personas jóvenes, para dar facilidades a las mujeres también. En fin, son condiciones muy importantes que el país necesita y que necesitamos resolver lo antes posible. Otro proyecto que se vendió por parte del Ejecutivo como un mecanismo para la reactivación económica también era el de legalizar el uso recreativo del cannabis, de la marihuana. Proyecto que sigue estancado en la Comisión de Ambiente y que ha tenido una fuerte oposición de diversos sectores, Colegio de Médicos, IAFE y demás. Ustedes están trabajando un nuevo texto. ¿Cuál va a ser esa diferencia para hacer que este camine y que se pueda concretar? Bueno, en el diálogo yo pienso que es la única manera de lograr acuerdos en los proyectos de ley. Lo hemos hecho con Trabajador Independiente, lo hemos hecho con diversos proyectos, por ejemplo, eurobonos, es decir, lograr acercar a las diferentes bancadas y hacerles ver la importancia del tema. Habrá unas que definitivamente no lo apoyen, pero como bien indiqué hace algunos días, nosotros estamos directamente haciendo una coordinación de una reunión con el ICD, directamente con el Ministerio de Agricultura, con Salud, para tomar todas las observaciones de todos los que han participado en audiencia en la Comisión de Ambiente, sentarnos también con los diputados, preparar un texto sustitutivo y esperamos poder tenerlo muy pronto para socializarlo con todos los miembros de la comisión, para que lo revisen, nos den su retroalimentación y podamos avanzar en el expediente. Obviamente todos los proyectos de ley pasan por un proceso que es importante, no todo está escrito en piedra. La idea es que cuando el proyecto pasa a la comisión, entonces lleguen, se analicen, los expertos en la materia lleguen, den su criterio, porque eso enriquece el texto. Para eso son las comisiones en la Asamblea, para que todas las modificaciones que el proyecto pueda tener se tomen ahí, después el texto se dictamina o se vota y pasa al plenario para que el resto de diputados que no están en la comisión
tengan el derecho de enviar modificaciones o reformas para que el texto regrese a comisión, y ese es el proceso que se da en cualquier proyecto. Entonces nosotros estamos en la mejor disposición de escuchar todas las observaciones que se tengan y preparar este texto lo antes posible. Ya para ir cerrando con el tema de proyectos de ley, ministra, se ha cuestionado mucho también por parte de la oposición la falta de proyectos para combatir el fraude fiscal, por ejemplo. Sí, son proyectos que aún están en análisis de parte nuestra. El Frente Amplio ha solicitado una lista de proyectos importantes, son temas que aún están en revisión. Ya el presidente ha externado su interés en que este sea un tema que se resuelva. Lo hemos visto también con la reforma a la Ley General de Aduanas en su inicio, en el primer periodo de sesiones extraordinarias, que eso es uno de los temas importantes para este gobierno, en el tema de los escáneres. Es decir, se han implementado acciones que no necesariamente son ley todas, pero que van en la línea también de reducir la evasión. Una de sus funciones como ministra de la Presidencia es precisamente mantener esa buena relación entre Ejecutivo y Legislativo. ¿Cómo recomponer los puentes quemados a partir de los últimos acontecimientos? Han sido varios enfrentamientos entre Asamblea y Casa Presidencial. Bueno, los puentes no están quemados, están abiertos, la comunicación es permanente. Yo he tratado siempre de tener esa buena relación también con el Congreso, constantemente hablo con todos los diputados, eso se sigue manteniendo y es parte del proceso. O sea, uno entiende que la oposición va a actuar de la manera que siempre actúa, ¿verdad? Es la oposición al gobierno, no podemos olvidar eso. Entonces ellos siempre van a externar sus preocupaciones, tienen una función constitucional que respetamos absolutamente, que es el tema del control político. Para eso están ahí, para hacerle ver al gobierno lo que no les parece correcto, cualquier cosa que vean que vaya, digamos, en contra de lo que ellos consideren o en contra de algún tema que les preocupe. Entonces, eso es parte de las funciones del Congreso, uno entiende que es así, pero también hemos venido trabajando en proyectos. A pesar de las diferencias que puedan haber, hemos construido acuerdos importantes en diferentes temas y lo vamos a seguir haciendo. Bueno, pero hasta el propio presidente del Congreso, don Rodrigo Arias, que incluso ha sido un facilitador con la Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa, ya ha hecho un llamado para mejorar ese tono en la comunicación, incluso con el propio presidente Chávez. Sí, yo entiendo la posición del presidente, ¿verdad? Y entiendo las razones por las cuales los hace, porque es parte del proceso, le digo, de una asamblea legislativa que no es una asamblea que tenga en su mayoría diputados de gobierno, son 10 diputados los que tenemos en este momento, y es parte de las labores que tienen derecho a hacer tanto el presidente del Congreso como los diputados. Pero yo con don Rodrigo Arias tengo una excelente relación, conversamos frecuentemente, hemos logrado acuerdos importantes y creo yo que eso ha sido parte del éxito del apoyo de iniciativas que son complejas. Por eso le digo, ha habido proyectos de fondo, de impacto para el país, y me parece que más bien la labor ha sido muy positiva y he siempre estado en contacto con todos, haciendo lo que está a mi alcance para que esa comunicación sea lo más fluida posible. Doña Natalia, ¿pretenden cambios en la jefatura de fracción para el 1 de mayo? ¿Ya se han conversado de eso? No, no hemos conversado con la fracción, eso es un tema que tendrá que verse a lo interno de la fracción con doña Pilar Cisneros, es un tema que ellos deberán resolver directamente, pero no hemos conversado nada aún. ¿Y cómo califica usted la labor de los demás diputados? No de doña Pilar, es que pareciera que doña Pilar, bueno, pues obviamente la jefa de fracción y tiene más presencia, pero ¿cómo califica usted el trabajo de los demás legisladores? Me parece que están ejerciendo su labor como corresponde, ¿verdad? Hay diputados que ya tienen sus temas particulares en donde quieren pues establecer un punto o un criterio determinado, por eso escogen también sus comisiones respectivas. Me parece que es la labor que tienen que estar haciendo, control político y demás. Yo no soy quien para opinar si lo están haciendo bien o no lo están haciendo bien, porque realmente es un poder completamente separado al nuestro. Yo lo que soy es una coordinadora en cuanto al tema de proyectos de ley, avance, iniciativas importantes y de ese enlace entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero yo soy muy respetuosa de la labor que tiene el Congreso, entiendo que así debe funcionar por ser también diputados de oposición, así que no tengo nada más a agregar, agradecerles también a los diputados porque yo sé que han trabajado en equipo para proyectos importantes, me consta, lo veo todos los días. Podemos tener diferencias, por supuesto. Vean jornadas, no he podido salir porque estamos en la etapa de seguir escuchando, pero bueno, hay que tomar decisiones en algún momento y establecer las rutas para lograr los proyectos. ¿Cómo considera usted que influye todo este tema de que desde la Casa Presidencial incluso se estaba gestando un partido que se dice chavista cuando ya hay una bancada oficialista de otro partido, donde incluso la presidenta de ese partido es diputada? Bueno, yo lo que le puedo decir de la experiencia y lo que he conversado también con la fracción es que la fracción se mantiene unida.
completamente. Se reúnen siempre los lunes, no hay nada normal. Eso sigue siendo así. Doña Pilar lidera esa fracción y pues yo apoyo en todo lo que está a mi alcance para lograrlo. Lo de los funcionarios, si están en un partido u otro, bueno, usted sabe que la beligerancia política aplica solamente a jerarcas y a ciertos puestos importantes o relevantes de un gobierno, ¿verdad? Procuraduría, el tema de los ministros, viceministros, ¿verdad? Y es muy claro el código electoral de a quién es el que no puede participar en política, pero cualquier funcionario de cualquier rango que no sea lo que se indique en el Código Electoral como una prohibición expresa, puede participar, mientras no sea en horario laboral, de cualquier partido político. Y eso está en la libertad de cada ciudadano, es un derecho que tienen las personas de escoger quién es el partido que mejor representa. Entonces, en ese sentido, yo no me meto con las afiliaciones políticas de nadie, mientras no tenga ningún problema con su trabajo y no lo haga en horario laboral, ¿verdad? Y no sean los funcionarios que obviamente tienen una prohibición expresa de no participar en política, cada uno es libre de escoger su partido. Doña Natalia, entiendo que el tema de empleo público compete particularmente al Mideplan, pero no podía dejar de pasar la oportunidad. Ya casi es marzo, empieza la aplicación de esta ley a partir del 10 de marzo. ¿Cómo se prepara el gobierno? ¿Cómo se ha venido trabajando eso al interno de Mideplan y esa comunicación que tiene usted con la ministra Fernández? Bueno, con la ministra tengo una excelente comunicación. Sé que ha venido trabajando no desde ahorita, sino desde el ingreso del gobierno prácticamente en el tema del reglamento, porque sabemos que eso es una ley que ya estaba muy clara, como usted bien dice, de que el reglamento tenía que estar ya listo para el mes de marzo. Estamos listos para ese mes, ella está terminando los detalles y obviamente desde la presidencia, digamos el servicio civil que de momento está adscrito a presidencia, es quien apoya también esas labores directamente del ministerio, que en este momento, según la nueva ley, será el rector de empleo público y por supuesto en lo que requiera estamos en la mejor disposición siempre de coordinar, ¿verdad? Temas eventualmente de Hacienda directamente, y ella ha venido trabajando con su equipo técnico para muy pronto tener ya todo en orden y listo. Hay todavía quienes insisten en que esa ley tiene vicios de inconstitucionalidad. Bueno, ella tiene que reglamentar la ley como está. Lo que pase luego de ese reglamento, veremos si en la Asamblea se presentará una reforma, no se presentará una reforma, pero nosotros como Ejecutivo lo que tenemos es la obligación de reglamentar lo que hoy por la ley, digamos, está establecido, y nos tenemos que limitar a eso para justamente reglamentar en el mes que se indica. Doña Natalia, vienen también sesiones ordinarias, si bien es cierto ya ustedes no tienen ese control de la agenda, pueden también hacer sus planteamientos. ¿Cuál va a ser esa prioridad del Ejecutivo para estas sesiones ordinarias? Bueno, tenemos prioridades, pero obviamente la agenda la define la Asamblea Legislativa. Hay muchos temas que aún quedan por definir. Le digo que uno de ellos es el que comenté ya de jornadas excepcionales, porque seguiremos tratando de que esto sea una realidad muy pronto. Tenemos proyectos de interés nuestro en la reforma administrativa del Estado para mejorar no solamente la eficiencia en la administración, sino también el poder darle al ministro esa potestad de tomar decisiones, porque ahora hay muchos problemas para ejercer eso, sobre todo cuando, por ejemplo, hay órganos desconcentrados que tienen cierta independencia, ¿verdad?, en muchas de las funciones, y entonces el ministro es nada más un miembro de una junta específica, por ejemplo. Entonces a veces se quieren tomar decisiones importantes y dependen de las decisiones que las juntas tengan, y eso atrasa también las decisiones para generar más trabajo, para eliminar obstáculos para el desarrollo y demás. Y los proyectos que se han presentado van en la línea justamente de reducir eso a direcciones eventualmente, y entonces que los miembros de la junta directiva se vuelvan digamos, consultivos y no personas que voten dentro de la junta. Es, digamos, como un órgano consultivo que puede brindar insumos al director, y el director puede tomar decisiones porque el ministro, digamos, tiene una línea muy clara, o el gobierno tiene una línea muy clara, y así poder tomar decisiones más expeditas. El del MOPT, que es un proyecto que ya está dictaminado, tengo entendido que los jefes de fracción tienen por acuerdo ver este tema el lunes para que avance en la Asamblea Legislativa y se queme el primer día de mociones, ¿verdad?, para que el texto vaya caminando. El proyecto del MINAE, que también va en esta línea, está por dictaminarse en las próximas semanas, lo confirmó el presidente de la Comisión de Reforma del Estado, don Eli Feinsack. Hay otros proyectos importantes, por ejemplo el de vivienda, que está en una etapa, como le mencionaba yo hace unos minutos, en una etapa en donde los sectores tienen que hablar del proyecto, en audiencias y demás, pero hemos venido pidiendo espacios en todos los partidos y las bancadas para que doña Jessica explique el proyecto en detalle y que todas las dudas se puedan trabajar en un eventual texto que también se quiere manejar. Tenemos otro proyecto. Por cierto, hace unos días la
Acción Completa del PUS mencionó que estaba en contra. Que estaba en contra. Pero si usted ve las observaciones que hacen, ¿verdad?, el tema del bono y otros más, nosotros no queremos desmantelar el bono, jamás. Eso no tiene ningún sentido. Simplemente que los requisitos que hoy están por ley pasarían a un reglamento en lugar de la ley, ¿verdad? Ese tipo de cosas se pueden aclarar sin ningún problema. Si hay que incluir algún asunto en el proyecto de ley, como le decía en un inicio, nosotros siempre estamos en la mejor disposición de dialogar y de hacer los cambios que el proyecto requiera. Ya la ministra lo ha dicho también. Está el proyecto también de Limas, ¿verdad?, que es otro de reforma administrativa del Estado. Está otro proyecto importante también, que es una reforma a un artículo de la ley de planificación, donde lo que se busca es que cuando usted crea una institución, o el diputado dice, bueno, voy a crear una institución o un órgano nuevo, haya que consultar obligatoriamente al Ministerio de Planificación para que dé un estudio de qué implicaría la creación de ese órgano o de esa institución. Entonces, por tener ya el insumo de las consecuencias de esa creación, los diputados pueden tomar mejores decisiones y decir, bueno, si yo tomo esta decisión y voto este nuevo órgano o esta nueva institución, implica estos gastos y realmente puede afectar, digamos, el funcionamiento del Estado. Eso lo hace, digamos, vinculante y nos ayudaría muchísimo a que se tengan los insumos necesarios para que se tomen las mejores decisiones. Ese es otro proyecto que está caminando ahí. En fin, hay una agenda importante de iniciativas. Viene también el préstamo del riesgo inminente, que es una prioridad nuestra en ordinarias. Están los trámites finales con Hacienda, Comisión de Emergencias y Mideplan para presentarlo lo antes posible al Congreso. Son 700 millones de dólares para vivienda, educación, carreteras y demás, que también esperamos que pueda ser aprobado muy pronto. Hay varios temas también de interés que tienen que ver con nombramientos de juntas directivas que tienen que ser ratificadas por la Asamblea. En fin, nosotros tenemos siempre una agenda que continuar y es parte de nuestra labor y lo hemos hecho de la misma forma en ordinarias que en extraordinarias. Lo que cambia es que la agenda no la tenemos nosotros en cuanto a que no la definimos, pero el diálogo y la coordinación es permanente independientemente del periodo en donde estemos. Muchísimas gracias. Con todo gusto. A la presidencia Natalia Díaz por expresar en estos minutos un poco la función que ha tenido dentro de la Asamblea Legislativa y también las prioridades que tendrán ahora cuando inicien las sesiones ordinarias. Continúen con más.